Buenas tardes, estamos esperando que se conecten los chicos de la asignatura de gestión de la innovación empresarial de sexto ciclo de la carrera de innovación, de emprendimiento e innovación social.
Bueno, hemos esperado casi 17 minutos para ver si se conectan los muchachos. Lamentablemente por temas de cortes de energía no se están pudiendo conectar los chicos. En tal virtud vamos a proceder a grabar la clase para que los muchachos puedan retroalimentarse en manera asíncrona. En esta ocasión, producto de la semana 5, vamos a hablar sobre lo que es el plan estratégico de innovación. En este sentido, pues básicamente el objetivo de esta semana es desarrollar capacidades para diseñar y aplicar un plan estratégico de innovación que permita de alguna manera identificar aquellas oportunidades y amenazas en el entorno empresarial. Además de establecer ciertos tipos de objetivos que tienen que estar o que tienen que ser estratégicos para definir aquellas acciones innovadoras y que de hecho tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa como tal. Hay que tomar en consideración que tanto el plan estratégico de innovación está alineado o completamente alineado al plan estratégico normal que nosotros conocemos dentro de la administración de empresas, pero en este caso lo que se lo hace es simplemente una adaptación al como al plan estratégico normal, enfocados específicamente en temas de innovación. Obviamente este plan estratégico tiene que estar alineado con los recursos, las capacidades de la organización, con el único objetivo de mejorar la competitividad y asegurar de cierta manera la sostenibilidad en un entorno en el mercado dinámico. Esto como objetivo general de esta clase, ¿sí? En esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el Plan Estratégico de Innovación. Y decimos que de cierta manera el Plan Estratégico de Innovación, también conocido como PEI, es una herramienta de gestión empresarial que permite de alguna manera o de alguna forma sistematizar y establecer los objetivos que la empresa tiene que proponerse en medio y largo plazo, ¿sí? Pero esto enfocado específicamente al ámbito de la innovación y el desarrollo de aquellas capacidades tecnológicas y la estrategia que de alguna manera debemos considerar más adecuados para alcanzar estos objetivos que nos hemos planteado. Por lo tanto, este plan estratégico de innovación es un documento que de alguna manera tiene que recoger aquellas decisiones o las decisiones y aquellos compromisos que debemos adoptar dentro de la organización. En estos campos y que de alguna manera también tiene que ser coherente con las líneas básicas recogidas en el resto de documentación de la planificación de la empresa como tal o de la organización o de nuestros emprendimientos. Es muy importante tener un plan estratégico. Es muy, muy importante tener un plan estratégico porque de alguna manera el plan estratégico es lo que nos permite trazar cierto tipo de actividades o de ruta específica para llegar a cumplir con lo que nosotros conocemos como la misión y la visión. De hecho, específicamente hablando de la visión. Recordemos adicionalmente que un plan estratégico va a estar siempre fundamentado en lo que es la misión, la visión, en aquellos valores que definen o que representan, en este caso, a nuestra organización. En función a eso, pues básicamente el plan estratégico de innovación va a estar alineado, como les mencionaba, al plan estratégico normal y en este caso vamos a tener cierto tipo de directrices definidas en las distintas áreas del negocio que nos permitan llegar a cumplir con los objetivos de innovación que nos planteamos. La función de todos estos planes estratégicos de innovación con respecto a otros planes estratégicos o funcionales de la empresa, de alguna manera está condicionada por el tamaño y las características de la organización. Si tenemos una empresa grande o estamos en un emprendimiento grande y diversificado los PACE o los planes estratégicos de innovación, tienen que estar también subordinados a las directrices del plan estratégico de la empresa, lo que les acababa de mencionar. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de plan estratégico, en primera instancia se nos presenta o se nos da una idea macro de el plan estratégico normal que nosotros conocemos. Pero nos estamos dando cuenta de que el plan estratégico de innovación
de alguna manera está subordinado o es una desagregación del plan estratégico macro de la empresa. El objetivo de estos planes estratégicos básicamente es determinar el posicionamiento general de la compañía en el mercado y los recursos que se van a destinar a los distintos negocios y a las unidades estratégicas. ¿Sí? En este caso, en este caso, pues los planes estratégicos de innovación también deben ser coherentes con los planes funcionales de la empresa, es decir, con el plan estratégico, el plan comercial, el plan de marketing, el plan financiero y con todos aquellos planes de desarrollo de las demás áreas funcionales, ¿sí? En el caso de específicamente en el caso de las pymes, no hay una dirección corporativa que marque las políticas generales de la empresa en todos los ámbitos estratégicos. Por lo que el plan estratégico de innovación adquiere un especial protagonismo, puesto que determina en gran medida la orientación futura de la empresa o de la pyme. Entonces, podemos de alguna manera resumir que conviene tener en cuenta los siguientes consejos para abordar el diseño y la gestión de los planes estratégicos de innovación. Y es decir, que los objetivos y las estrategias del plan tienen que responder a las necesidades externas que nosotros detectemos en la empresa y a su entorno estratégico y competitivo. ¿Sí? Es muy importante también que nuestro plan estratégico responda justamente a la competencia, al mercado, a las necesidades del consumidor. ¿Sí? Nosotros como emprendedores y nosotros como gente involucrada también en la administración de los emprendimientos y la administración de empresas, tenemos que tomar en consideración muchísimo esto y todos los planes estratégicos, todos los planes de gestión que nosotros planteamos tienen que estar enfocados en a la satisfacción del cliente y obviamente también pues a un retorno económico dentro de la organización. Y esto básicamente no tiene sentido de per se el término de innovar si no se fomenta la cultura de innovación en la empresa. Ya habíamos hablado sobre el tema de la cultura de la innovación en clases anteriores. Y esta cultura de innovación, pues básicamente nos permite disponer de los recursos para, de alguna manera, cometer o llegar a buen término o a buen puerto los procesos de innovación. ¿Sí? Eh, de alguna manera, también nosotros tenemos que empezar a abordar sobre los componentes claves de un plan estratégico de innovación. Y es así que hemos establecido que el plan estratégico es el documento prioritario en el que se describen los principales objetivos a mediano y largo plazo. Y es por eso que normalmente o de manera general ustedes deben conocer y deben manejar también cuando recibieron la asignatura de planificación estratégica, que estos documentos por lo general se establecen a un periodo entre 3, 4 y hasta 5 años y que básicamente determinan aquellas estrategias de actuación, es decir, aquellas actividades, aquellos proyectos que deben seguirse para la consecución de los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, estos objetivos de este plan, pues básicamente nos permite visionar o trabajar y ejecutar las acciones correspondientes para llegar a cumplir con lo que nosotros nos hemos propuesto a mediano o a largo plazo. El plan estratégico de innovación pues también debe contener los siguientes aspectos claves. En primera instancia, al igual que un plan estratégico empresarial, debemos partir de un diagnóstico de partida. Y no es más que el análisis de la situación en que se encuentra la organización desde el punto de vista de sus capacidades innovadoras, sus potencialidades, cuáles son las amenazas a las cuales está expuesta la empresa y identificar claramente sin tratar de tapar el sol con un dedo, como se suele decir, analizar y identificar las debilidades que tenemos como organización. Todos estos diagnósticos o todo este diagnóstico de partida, pues obviamente ustedes deben saber que debemos utilizar o que podemos utilizar diferentes tipos de herramientas para poder hacer este diagnóstico.
que vamos a hablar un poco más adelante de manera general. Eh, el siguiente paso sería establecer o fijar aquellos objetivos estratégicos, ¿sí? Donde nosotros vamos a establecer las metas que la empresa se propone alcanzar en un plazo, como les decía, de 3 a 4 años, máximo 5 años, en términos de excelencia en sus operaciones y en los planes estratégicos de futuro. Las estrategias del siguiente paso serían, en este caso, las estrategias de innovación, ¿sí? Que no es más que, en este caso, la descripción de la forma en la que la empresa pretende utilizar la innovación para lograr satisfacer los objetivos establecidos, donde nosotros vamos también a señalar las áreas, los caminos que tienen que, a través de los cuales tenemos que actuar para conseguir esos objetivos planteados. Como siguiente paso deberíamos en cambio hablar sobre las líneas y las directrices y programas. No es más que fijarnos las distintas líneas de actuación específicas en pro de la innovación, en búsqueda de aquella innovación que nos permita de alguna manera generar o posicionarnos de una mejor manera en el mercado, ¿no es cierto? Indicando cuáles son las actividades subyacentes para cada una de estas actividades que nosotros nos planteamos. Es decir, ir generando un cronograma de actividades, ir generando un conjunto de actividades que nos permitan cumplir con los objetivos planteados. Todos estos programas también establecen una hoja de ruta, ¿sí? Que son los cambios que nos van a permitir especificar aquellos cambios de innovaciones que nosotros pretendemos introducir en la organización, en los procesos, en el producto, en el servicio que nosotros estamos generando, ¿no es cierto? Estamos de alguna manera orientándonos hacia los resultados esperados a los que queremos llegar, ¿no es cierto? Y en un tiempo limitado. Estos objetivos, esta planificación tiene que tener un comienzo y tiene que tener un fin. Y eso es lo que básicamente nos va a permitir de alguna manera cumplir con todos nuestros objetivos planteados y llegar al éxito o llegar a tener indicadores positivos dentro de la planificación, dentro de las metas planteadas. Por último, tenemos que hablar sobre la estructuración y la gestión del plan de innovación. Hemos visto que nos hemos planteado objetivos, realizado un análisis, nos hemos planteado una hoja de ruta, hemos establecido cuáles son las estrategias para cumplir con todos los objetivos, ¿no es cierto? Y a la hora que nosotros estructuramos el plan, es muy recomendable que combinemos el plan de innovación con otro tipo de planes paralelos como podrían ser el plan empresarial, el plan de franquicias, un convenio colectivo, el manual de marca, la calidad gestionada, etcétera, etcétera, que nos permitan trabajar y que nos permitan o que nos faciliten de alguna manera llegar a los objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿sí? En este caso, nosotros también, ya entrando un poquito en el tema del análisis de la situación de la empresa, vamos a hablar y vamos a tomar en consideración de que ese diagnóstico que nosotros necesitamos realizar dentro de la empresa tiene que ser un diagnóstico a nivel externo e interno. En las empresas esto es imprescindible, esto es importantísimo. No debemos realizar únicamente un análisis global de las variables, lo que de alguna manera puede redundar en la diferenciación de las fases de diagnóstico con las fases de análisis. Esto es con el único fin de que sea posible un tratamiento estadístico de aquellas variables que nosotros podemos analizar. Entonces, ojo, es muy importante realizar un buen diagnóstico de la empresa, ¿sí? Debemos adicionalmente precisar que todas estas variables que nosotros vayamos a analizar deben mostrarse en términos absolutos y en términos relativos. Y esto, claro está, si es que es posible, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disponer de una mayor fuente de información, con el objetivo de tener información que nos permita tomar decisiones. Estas variables con alto interés estratégico y que de alguna manera algunas son incluso hasta difíciles de cuantificar, nos van a dar pie para una descripción pormenorizada de cómo está actualmente la empresa.
Este diagnóstico nos va a servir como base para la toma de decisiones estratégicas y para la definición de los objetivos de innovación. Estos análisis, y hablando un poquito más específicamente del análisis interno, se va a centrar en la evaluación de los recursos que cuenta la organización, de las capacidades de la empresa, de cuáles son las fortalezas, las debilidades, la infraestructura tecnológica que posee la empresa. ¿Cuáles son aquellos procesos que mantiene la empresa de una manera estandarizada? ¿Cuáles son los que no están estandarizados? Y ahí nosotros vamos identificando aquellas debilidades que nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de fortalezas, debilidades, ¿de qué es lo que se les viene a la mente en primera instancia? Un análisis FODA, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en consideración, o sea, muchas de las ocasiones el análisis FODA lo tomamos como una herramienta de diagnóstico no tan importante, pero es muy poderosa. Sí, es muy poderosa, no es la única, obviamente, no es la única, pero es muy poderosa siempre y cuando la apliquemos de una manera adecuada. Entonces, el análisis de esta manera busca identificar las áreas en las que las empresas o las organizaciones tienen ventajas competitivas y aquellas en las que de alguna manera necesitamos mejorar para fomentar este proceso o los proyectos de innovación. Los elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración de alguna forma son las capacidades tecnológicas, la estructura organizativa, la cultura de innovación, los recursos humanos, las capacidades financieras. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos que tomar en consideración con respecto al diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de capacidades tecnológicas, tenemos que plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la empresa cuenta con la tecnología necesaria para innovar? Esto es muy importante plantearnos. También es otra pregunta que es sumamente importante, es ¿los recursos tecnológicos están disponibles? ¿Podemos tenerlos acceso podemos tener acceso a estos recursos de una manera inmediata? ¿O necesitamos alguna reestructuración organizativa, financiera, etcétera, para poder acceder a estas capacidades tecnológicas? Cuando hablamos de la estructura organizativa, nosotros tenemos que plantearnos también preguntas como que la organización tiene una estructura que nos favorezca la innovación y la flexibilidad. ¿Tenemos una cultura de innovación establecida dentro de la organización? ¿Sí? Y obviamente esto nos va a permitir plantearnos si es que existe la mentalidad innovadora entre los empleados. ¿Tenemos o no tenemos esa mentalidad innovadora? ¿Qué necesitamos para tener esa mentalidad innovadora dentro de las organizaciones? Necesitaremos capacitación, necesitaremos incentivos. Eso es muy importante también plantearnos dentro de la cultura de innovación, ¿no? Y también podemos plantearnos si es que se fomenta el desarrollo de ideas nuevas. Ahí entra también el tema de incentivos. El recurso humano que nosotros contamos tiene las competencias y todas las habilidades necesarias para llevar adelante todos estos proyectos innovadores. ¿Será acaso que sí los tenemos? Entonces, estas características, estas cosas son las que nosotros tenemos que ir tomando en consideración para poder ir hablando o ejecutando una identificación de todas esas fortalezas y todas esas debilidades que nosotros podemos tener de manera interna. Cuando hablamos en cambio ya o hacemos un análisis externo, nosotros vamos a examinar el entorno en el que la empresa se está desenvolviendo. Vamos a identificar aquellas oportunidades y aquellas amenazas que pueden afectar a la capacidad de innovar, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, pues estamos hablando básicamente de un análisis FODA, ¿no es cierto? Es un análisis FODA el que podemos hacer, pero como yo les había mencionado, no es la única herramienta que nosotros podemos establecer. Y una de las herramientas más poderosas que también podemos tener en consideración dentro de los análisis externos es el análisis de PEST, en donde nosotros vamos a hablar sobre cuál es el aspecto político, económico, social, tecnológico, pero ecológico y legal. Esto es lo que analizamos en el análisis PESTEL. ¿Cómo van a afectar todos estos factores a la empresa como tal? ¿Sí? O también podemos utilizar las 5 fuerzas de Michael Porter.
¿sí? En donde básicamente nosotros podemos identificar aquellas oportunidades, amenazas, tendencias del mercado, ¿sí? El análisis FODA, o también conocido como SWOT en inglés, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿sí? Es una herramienta que nosotros podemos establecer o podemos realizar o podemos sintetizar el análisis tanto interno como externo. Pero insisto, hay que ir adicionando o hay que ir utilizando más herramientas, no únicamente el análisis FODA. Sí, el análisis FODA es una representación culmine de todo el análisis que podemos hacer. Pero nosotros sí debemos ir generando o sí debemos ir utilizando otro tipo de herramientas como PEST, de las 5 fuerzas de Michael Porter, para ir identificando adecuadamente cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir generando y eso es lo que tenemos que ir estableciendo. Cuando hablamos de las evaluaciones de las capacidades de innovadoras, tenemos que decir que en primera instancia son fundamentales dentro del diagnóstico. Evaluar específicamente estas capacidades en la empresa nos van a permitir realizar de alguna manera también analizar aquel historial de innovación que la empresa o la organización haya mantenido. ¿Cuáles son los proyectos de investigación y desarrollo anteriores? ¿Cuáles son, cómo han ido evolucionando, cómo han ido llegando a su culmine o en su defecto, cómo han ido de pronto fracasando para aprender de sus errores? ¿Sí? La capacidad de adaptar nuevas tecnologías o mejorar los procesos existentes nos va a permitir tomar esas decisiones en el momento de que nosotros realizamos adecuadamente una evaluación de las capacidades, ¿sí? Cuando hablamos dentro de las conclusiones del diagnóstico, en el diagnóstico nosotros tenemos que concluir con un resumen de todos los hallazgos claves, ¿sí? Y cuando decimos los hallazgos claves, tenemos que decir o mencionarlos los más importantes. Con esto no quiero decir tampoco de que los otros hallazgos que nosotros hayamos encontrado no sean claves, sino que de pronto no tienen el peso o no tienen un impacto significativo dentro de la organización o de los procesos de la organización. Entonces, estas conclusiones de alguna manera deben proporcionarnos una base sólida para tomar aquellas decisiones que nosotros las queremos tomar, pero de una manera informada, ¿sí? Y esto nos va a permitir generar o establecer cuáles son nuestros próximos pasos dentro del desarrollo en la planificación estratégica de la innovación, ¿sí? En otras palabras, nosotros tenemos que tener claro cuáles son las áreas internas que necesitamos fortalecer, cuáles son las oportunidades externas que podemos aprovechar, cuáles son las amenazas externas que necesitamos mitigar de alguna manera para asegurar el éxito de nuestra innovación. ¿Sí? Cuando hablamos también de la definición de los objetivos y las metas innovadoras, tenemos que hablar del compromiso y del bienestar de las personas. Esto es un factor influyente en todos los objetivos, ¿sí? Y hablo de los objetivos de la empresa, ¿no? Puesto que proporcionan un entorno de trabajo equilibrado, saludable, en donde todas las personas deben desarrollar al máximo su talento de forma equitativa. En esta misma línea, o dentro de esta misma idea, el reconocimiento y la valoración de los esfuerzos y las aportaciones que estas personas o que nuestros empleados o que las personas que colaboran con la organización deben ser parte de la gestión de las personas y un compromiso con los distintos niveles de la organización. Y esto va a repercutir en la motivación y en la satisfacción del personal. Los objetivos por proceso de alguna manera son presentados de forma específica debido a que su descripción es necesaria para referir el contexto, el proceso, la gestión en la cual emanan. Eh, Entre los procesos críticos seleccionados para el logro de los objetivos del plan estratégico, consideramos a la investigación, al desarrollo y a la innovación, y obviamente al plan estratégico más la innovación.
para ser de alguna manera el pilar fundamental o pilar central en la consecución de los objetivos innovadores. Estamos viendo que se está conectando uno de los compañeros a la clase. Vamos a compartir también con él. Hola Fabricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Yo ya estaba grabando la clase para ustedes. Yo que recién salgo del trabajo, Inge, recién me estoy conectando. Sí, tranquilo, Fabricio. Como le decía, bueno, como le decía, estaba grabando la clase para que puedan ustedes recibir la información de primera mano y que puedan continuar con la revisión de los temas que estamos tratando. Sí. Estaba explicando un poco sobre lo que teníamos que ver en este caso en la semana 5 y que es el plan estratégico de innovación. Y el plan estratégico de innovación, voy a hacer un breve resumen de todo lo que ya estaba explicando y que está ya grabado en la clase, Fabricio, hecho, para ir compartiendo con usted. Ya Eh, listo, Inge. en este caso, el plan estratégico, cuando nosotros hablamos del plan estratégico, en primera instancia tenemos que tomar en consideración que el plan estratégico general de una empresa va a estar orientado en lo que en lo que conocemos como la misión y la visión. De ahí, de hecho, el plan estratégico tiene que buscar las acciones pertinentes para conseguir aquellos objetivos que nos permitan cumplir con la visión como tal, ¿no es cierto? Entonces, estos objetivos por lo general son a mediano y largo plazo, pero tampoco es de que ese largo plazo va a ser tan enorme o tan grande. De cierta manera, ese plazo tiene que estar establecido entre 3 y máximo 5 años. ¿Qué es lo que normalmente se plantea o se establece una planificación estratégica? Pero cuando hablamos de planificación estratégica de innovación, este plan estratégico de alguna manera va a ser un plan o un plan subadyacente o otro de los planes adicionales que podemos tener dentro de las organizaciones para poder cumplir con estos objetivos que nos hemos planteado. Pero este plan tiene que estar enfocado específicamente a procesos, a temas de innovación. Y habíamos mencionado y habíamos visto ya pues en clases anteriores de que los procesos de innovación pueden ser generados al producto, al servicio, a los procesos, a la reestructuración de la empresa como tal. Entonces, los procesos de innovación no es solamente al producto como tal, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hablado un poco sobre los procesos de innovación. Y aquí estaba terminando ya un poco de hablar sobre los componentes claves de un plan de estratégico de innovación. Tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Sí? Inicialmente tenemos, al igual que en un plan estratégico organizacional, en primera instancia tenemos que hacer un diagnóstico de partida. En función a ese diagnóstico de partida nos proyectamos o nos generamos o nos establecemos los objetivos estratégicos con los cuales nosotros queremos cumplir con las metas que nos hemos planteado. Este diagnóstico de partida, o para realizar este diagnóstico de partida, podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Ustedes, Fabricio, que ya utilizaron o que ya vieron planificación estratégica, ¿no es cierto? Ya vieron planificación estratégica, ¿no es cierto, Fabricio? Sí, Lo vieron eso el ciclo anterior, ¿no es cierto? sí, estamos viendo planificación estratégica. Sí, lo Ah, vimos el semestre. el semestre anterior lo vieron, si más no me Sí, sí, equivoco. sí, Ya. Que hicieron una planificación estratégica, ¿no es cierto? De hecho, el PAE me parece que tenían que hacer una planificación estratégica pero enfocado en la innovación. Y para empezar, teníamos que generar un diagnóstico. ¿Cómo generamos diagnósticos, Fabricio? analizamos primero el mercado, o sea, del... ¿Sí me escuchas? Sí, 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 Fabricio. No, primeramente estuvimos analizando el mercado en cuál nos vamos a enfocar para poder innovar el producto existente, para que pueda cumplir con las necesidades del cliente. Ya. Sí, bueno, de hecho, el plan estratégico de innovación justamente está enfocado en eso, ¿no? En cubrir aquellas necesidades del cliente. Sí, en mejorar aquellas necesidades, en brindar un mejor servicio, en brindar un mejor producto, en mejorar los procesos que nos permitan brindar justamente un mejor servicio, un mejor producto. Pero para esto necesitamos un diagnóstico y el diagnóstico puede ser interno o externo.
Y cuando hablamos de un análisis interno, estamos analizando, estamos verificando o estamos visualizando cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. En cambio, el diagnóstico externo, nosotros podemos ver cuáles, tenemos que analizar lo que usted mencionaba, Fabricio, realizar un análisis del mercado en el que nos permitan, de alguna manera, establecer cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras oportunidades de mejoramiento. Y cuando nosotros hablamos de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, estamos hablando de un análisis FODA, ¿no es cierto? Ustedes ya son expertos en realizar un análisis FODA, pero estos análisis FODA no hay que tomarlos tan a la ligera, les mencionaba yo ya en el video, y es que estos análisis tienen que ser bien desarrollados, bien generados para que sean realmente efectivos. El análisis FODA no es la única herramienta de diagnóstico de partida. Nosotros incluso ya habíamos mencionado adicionalmente en una de las clases anteriores que sí existen otros tipos de diagnósticos, como por ejemplo el PESTEL, en donde nosotros estamos analizando las políticas, estamos analizando también, por ejemplo, ay, perdón, estamos hablando sobre el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, el tecnológico, el ecológico y el legal, ¿no es cierto? De hecho, de ahí nacen las siglas de PESTEL, ¿no? O también podríamos utilizar lo que se conocen como las 5 fuerzas de Michael Porter, donde vamos utilizando este tipo de cosas o este tipo de herramientas para ir identificando o desarrollando un análisis específico y más detallado de la organización. Entonces, esto de aquí es muy importante. Estaba ya terminando también de hablar sobre lo que son la definición de los objetivos y de las metas. En este caso, estaba hablando de que estos objetivos y estas metas tienen que estar alineados o tienen que estar de alguna manera equilibradas para que podamos llevar la consecución de las metas planteadas o tener una buena planificación de las acciones que nosotros vamos a realizar para cumplir con estos objetivos y con estas metas. Y decimos equilibrados porque nosotros no nos podemos plantear, por ejemplo, o sea, voy a hablar arbitrariamente, ¿no? Yo no me puedo plantear que vamos a hacer el primer emprendimiento que va a llegar a la luna, por ejemplo. O sea, es algo ilógico, es algo de pronto hasta irracional que vayamos con nuestro emprendimiento a la luna. Entonces, tienen que ser, por eso les digo que tienen que ser equilibrados aquellos objetivos, aquellas metas que nosotros nos planteamos, de tal manera que sean realmente metas o que sean realmente objetivos que podamos alcanzar. Y estas metas de estos objetivos obviamente tienen que estar apalancados en lo que conocemos como el IDE más I, investigación, desarrollo e innovación. Y que obviamente, y estamos hablando de un plan estratégico de innovación, tiene que estar también apalancado con un plan estratégico de innovación, ¿no es cierto? De tal manera de que estos objetivos que nos planteamos sean completamente logrables, ¿no es cierto? Adicionalmente, nosotros cuando hablamos de innovación tenemos que entenderlo a todo como un proceso para que la empresa o la oferta del mercado a la que nosotros queremos llegar tenga el resultado que queremos, utilizando la tecnología, la reestructuración organizativa, utilizando el marketing o incluso la misma cultura de la actividad que nosotros podemos tener dentro de las organizaciones. Todo esto, insisto, apoyado en la investigación y en el desarrollo de lo que conocemos como nuevos conocimientos y el trabajo en equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de marketing, ¿no es cierto? Tenemos que apoyarnos también en gente que conozca y que sea experta en marketing para que podamos nosotros plantearnos adecuadamente ese objetivo de innovación con respecto al marketing, ¿no es cierto? Y ahí incluso vienen los temas o los conceptos de incluso de sinergia, en la que vamos a trabajar en conjunto con otras
con otros departamentos de manera interna o con otras empresas, o con otras organizaciones de pronto de manera externa, ¿no es cierto? Entonces, esto de manera específica. Entonces, tenemos que tomar en consideración que todos estos aspectos de alguna manera tienen que ser claros, tienen que ser específicos, tienen que estar alineados con la planificación estratégica general y de alguna manera también tienen que fomentar la excelencia operativa y la competitividad. Y esto es importante, ¿no? Porque uno de los principales enfoques de los objetivos de innovación es que debemos mejorar la excelencia operativa. Y ahí es en donde decíamos o donde mencionábamos, ¿no? Que cuando hablamos de innovación no, no estamos hablando de innovación únicamente al producto o al servicio, sino también que estamos hablando de innovación al proceso, a la parte operativa como tal de la organización. Eso también es importante y ahí también hacemos innovación. Por ejemplo, qué sé yo, el aplicar una nueva, una certificación de calidad ISO 9001, por ejemplo, se me ocurre. Sí, eso también son procesos de innovación, porque a la larga eso nos va a permitir generar o mejorar los procesos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas es lo que básicamente necesitamos establecer o fomentar, en este caso, cuando hablamos de fomentar la excelencia operativa y la competitividad. Los objetivos también tienen que tener un foco en la innovación de productos y procesos, que es lo que mencionaba, ¿sí? Las metas que nos planteamos tienen que estar establecidas a mediano y largo plazo, ¿sí? Esos son los planes estratégicos que nosotros básicamente tenemos que tomar en consideración, ¿no es cierto? Y como les decía, ¿no? Tienen que estar estas metas establecidas entre 3 y máximo 5 años. Más allá ya no debería ser tan factible, a menos de que realmente sea justificado el tema de la innovación o que no se pueda cumplir en este tiempo específico. ¿Sí? Con esto no quiero decir que si no es 5 años ya no se puede hacer, no, sí podemos siempre y cuando, pero obviamente tiene que estar bien fundamentado de que ese proyecto, ese proceso de innovación nos va a tomar más tiempo. ¿Sí? Algo fundamental que tenemos dentro de los procesos de innovación es la medición, ¿sí? La evaluación. Y para esto nosotros necesitamos establecer indicadores que nos permitan medir el rendimiento. Y cuando hablamos de indicadores, pues estamos hablando de los famosísimos KPIs, ¿sí? Los indicadores claves de rendimiento. Y ahora cuando hablamos de KPIs, estos KPIs pueden monitorear el progreso hacia el cumplimiento de todas las metas que nos hemos planteado. ¿Cuáles son estos KPIs más comunes que nosotros podemos identificar? Por ejemplo, se me ocurre el número de productos o de servicios que nosotros hemos desarrollado o que hemos mejorado. La reducción de los costos operativos a través de la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Sí? El crecimiento que nosotros hemos alcanzado a nivel del mercado como resultado de los procesos de innovación, como resultados de una innovación, por ejemplo, en el marketing que habíamos hablado, ¿sí? Y como, por ejemplo, otro de los indicadores que es, si bien es cierto, se puede decir que es un poco subjetivo o difícil de medir, pero que también es importante, ¿no? Y estoy hablando del impacto en la satisfacción del cliente. Es decir, cuánto aumentó la satisfacción del cliente, cuántos clientes hemos retenido en nuestra organización. ¿Sí? Eso es muy importante cuando hablamos de la medición de los procesos, ¿sí? Otra de las circunstancias que tenemos que también tomar en consideración es el compromiso y el bienestar de los empleados, también Fabricio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto es muy importante dentro de los objetivos innovadores, puesto que deben estar alineados con el bienestar y el compromiso de los empleados. Si yo tengo un empleado eh, que esté sumamente contento con nosotros, ese empleado se va a convertir en un ente positivo, en un ente que siempre va a estar buscando la mejora o el bienestar de la organización como tal. Y obviamente el bienestar suyo. ¿Sí? Entonces, generar o tener un buen ambiente de trabajo también es importante. Y cuando nosotros terminamos, o ya como para ir terminando este tema de los componentes claves,
tenemos que hablar también sobre lo que es la evaluación y el ajuste continuo de los objetivos, ¿sí? Los objetivos normalmente nosotros nos planteamos a 3 a 5 años, pero estos objetivos de pronto pueden tener algún tipo de ajuste porque cambian normativas, porque cambian los entornos, porque pueden cambiar las percepciones del cliente y del mercado como tal. Entonces, los objetivos que nosotros nos planteamos tienen que estar siendo, o tienen que estar, sí, tienen que estar siendo revisados constantemente y de hecho ajustándose periódicamente, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación continua nos va a permitir detectar de alguna manera cuáles son los desvíos que nosotros estamos presentando en función al objetivo general o al objetivo de donde queremos llegar a largo plazo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que ir identificando, ¿no es cierto? Con respecto a las cosas que hemos ido generando. Sí, no sé si tiene ahí alguna pregunta, Fabricio. No, Inge, solo que hay que tomar cuenta, como dice usted, el análisis interno y externo para poder innovar también, pero que algo que sea medible, ¿no? Ujú. Sí, y justamente, y de hecho, cuando nosotros hablamos de todo esto, ya hacemos un análisis interno y externo. Tenemos que hablar de la selección de las estrategias y de las acciones que nosotros planteamos como acciones innovadoras, ¿sí? Y es que justamente a partir de lo que nosotros acabamos de mencionar, del análisis interno y el externo, que ya habíamos explicado en qué consiste, nosotros podemos determinar cuáles son las áreas que debemos abordar o que debemos de alguna manera intervenir para mejorar nuestros procesos de innovación o para realizar o poner en funcionamiento nuestros procesos de innovación. Cuando nosotros hemos realizado estos análisis, el siguiente paso en este caso es definir a cuáles son las áreas a las que nosotros queremos ponerlas bajo un proceso de innovación. Y es que estas áreas pueden incluir la combinación del mercado, la tecnología, el nivel de integración. O sea, pueden ocurrir o pueden integrar muchas áreas como tal, ¿no es cierto? Y es que dentro de que, cuando conocemos o cuando hablamos en este caso de las teorías de las áreas competitivas, básicamente nos sugiere de que las empresas deben seleccionar aquellos segmentos de mercado y las tecnologías más relevantes con las cuales nosotros podemos generar valor dentro de la innovación. Y para esto, pues básicamente tenemos que considerar algunas cosas como la capacidad de la empresa, la relevancia del área, las oportunidades para implementar estas innovaciones como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero una vez que nosotros hemos determinado estas áreas, nosotros podemos generar innovación de valor y estrategias de Océano Azul. ¿Ha escuchado o han visto las estrategias de Océano Azul, Fabricio? Es la primera vez que escucho, solo que sea con diferente nombre. No, normalmente se le conoce como estrategias de Océano Azul. Esta estrategia básicamente nos permite generar acciones de innovación. O sea, la estrategia de Océano Azul es muy poderosa, Fabricio. Yo les recomiendo de que investiguen sobre las estrategias de Océano Azul, o cómo se desarrolla una estrategia de Océano Azul. De hecho, hay un gráfico, hay una matriz incluso que nosotros tenemos que podemos utilizar para establecer adecuadamente este, mm, esta este nivel de innovación. De hecho, la estrategia de Océano Azul está específicamente generada o está específicamente orientada a procesos de innovación, ¿sí? En donde nosotros podemos crear una oferta de pronto innovadora y que de hecho a través de esto también nos permita reducir no solamente reducir costos, sino que también nos genere valor para el cliente. De hecho, la estrategia de Océano Azul de alguna manera está ligada al generar valor con las cosas, al generar, a agregar lo que nosotros asociamos como cadena de valor, ¿sí? Entonces, la estrategia de Océano Azul nos permite hacer eso, generar cadena de valor, ¿sí? En eso está enfocado la estrategia de Océano Azul.
Otra de las cosas que nosotros debemos realizar es la definición de las tácticas y de las acciones innovadoras, ¿no es cierto? Es decir, cómo vamos a desarrollar nuevos productos, cómo vamos a mejorar los procesos operativos, ya sea optimizando los procesos internos, qué sé yo, o sea, utilizando, no sé, nuevas tecnologías, nuevas metodologías que nos permitan de alguna manera, por ejemplo, incrementar la eficiencia. El mismo hecho de adoptar las nuevas tecnologías podemos hablar como, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, el Internet sobre las cosas, la generación de grandes cantidades de información conocidas como y almacenadas como es el Big Data, a través de las cuales nosotros podemos llegar a establecer y a reconocer cierto tipo de patrones o de comportamiento que puede tener en este caso nuestra organización, ¿sí? Esto básicamente que nosotros podemos hacerlo, ¿no es cierto? Adicionalmente podemos asignar recursos y responsabilidades, tenemos que dar una gestión del riesgo y la flexibilidad. Esto es importante también. La gestión del riesgo y la flexibilidad es importante porque el mismo hecho de innovar implica asumir riesgos, ya que en muchas de las ocasiones aquellas ideas que nosotros consideramos como innovadoras no necesariamente pueden tener éxito en la implementación. Sí, entonces, obviamente eso genera un riesgo a nivel de todos los sentidos, ¿no? Pues puede ser un riesgo operacional, un riesgo financiero, etcétera, etcétera. Entonces, manejar adecuadamente los riesgos y la flexibilidad es muy importante. Y es, por ejemplo, que aquí para el tema de gestión de riesgos y flexibilidad, ahí podemos incluso nosotros aplicar o mencionar lo que nosotros conocemos o lo que vimos el ciclo anterior en simulación, Fabricio. ¿Sí? Utilizando o valiéndonos de técnicas y de herramientas como la simulación, podríamos también tomar mejores decisiones que nos permitan establecer dentro de estas características, ¿no? Entonces, estos son básicamente las etapas del proceso de implementación, ¿no? Hemos hablado de la gestión del cambio, la coordinación de equipos, la supervisión y control de la ejecución, el fomento de la innovación continua, la comunicación y transparencia, evaluación del impacto, la gestión de riesgos, que hemos estado hablando de cierta manera, ¿no? Entonces, esto es muy importante dentro de la etapa de implementación, puesto que de alguna manera estos procesos de implementación implican la asignación de recursos, la definición de roles y de responsabilidades, la gestión del tiempo incluso, donde nosotros podemos establecer cronogramas que de alguna manera definan cuáles son los plazos de ejecución y el cumplimiento de los hitos claves. Y ahí es donde podemos también utilizar herramientas de gestión o de planificación, ¿no es cierto? Que nos permitan llevar esta planificación de alguna manera sistematizada. No solamente con la típica hojita o con la típica tabla del Excel que nosotros estamos acostumbrados para realizar una planificación, sino ya utilizando otro tipo de herramientas como Project, que podríamos utilizar, por ejemplo, y que de alguna manera nos permite llevar el control de los recursos materiales, de los recursos de talento humano, de los recursos de equipo, etcétera, etcétera. Y todos estos incluso con costos. Entonces, de esta manera nosotros podemos generar y podemos eliminar un poco, no, bueno, eliminar así como que eliminar, no, pero sí podemos hacer una gestión de lo que nosotros vemos al final, que es la gestión de riesgos. Con eso podemos de alguna manera mitigar un poco el tema de riesgos en el momento de que nosotros hacemos una supervisión, un control efectivo, hacemos una planificación adecuada de las actividades que nosotros tenemos que generar, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas o todos estos plazos son lo que nosotros tenemos que llevar a cabo dentro de las etapas de los procesos de implementación. Cuando hablamos en este caso de la evaluación y el seguimiento del plan estratégico, ya habíamos mencionado algo, ¿no es cierto? Habíamos mencionado de que dentro de la evaluación y el seguimiento del plan estratégico teníamos que plantearnos cierto tipo de indicadores, ¿sí? Los famosísimos KPIs. Y es que estos KPIs son importantes para analizar y valorar
cuáles son los factores críticos que nosotros necesitamos para el éxito o en su defecto para identificar cuáles son esos factores críticos que nos pueden llevar al fracaso de los planes estratégicos. Estos indicadores de alguna manera nos permiten o nos van a ayudar en la dirección de la empresa, ¿no es cierto? Para de alguna manera hallar el valor real y el potencial que nosotros buscamos dentro de la gestión estratégica como tal, ¿sí? Estos datos este sistema como tal de la evaluación y seguimiento del plan estratégico va a empezar estableciendo cuáles son los indicadores claves de rendimiento o KPIs, ¿sí? Estos indicadores pueden ir estableciéndose de diferentes maneras y en diferentes aspectos, en diferentes áreas incluso. Y siempre orientado, como le digo, Fabricio, siempre orientado a temas de innovación. Si estamos hablando del plan estratégico de innovación, todo tiene que estar alineado al plan de innovación como tal. Perdón. Ya se me seca la garganta, Fabricio. Entonces, dentro de la primera fase del seguimiento, nosotros de alguna manera tenemos que identificar o definir cuáles son los indicadores claves de rendimiento. Esto nos va a permitir de alguna manera medir medir el éxito dentro de las iniciativas de innovación. Estos KPIs no son más que herramientas esenciales que nosotros necesitamos para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos planteados, ¿sí? Algunos de estos ejemplos ya habíamos mencionado algunos anteriormente, pero voy a mencionar otros. Por ejemplo, el número de productos o de servicios lanzados, ¿sí? ¿Cuánto es el costo o el ahorro que nosotros hemos generado en la parte operativa, es decir, en los costos operativos derivados de la implementación de estas nuevas tecnologías o de las mejoras en los procesos que hemos desarrollado? ¿Cuál va a ser el aumento de la cuota de mercado gracias a la introducción de innovaciones como tal dentro de la organización? ¿Cuánto tiempo hemos reducido en el desarrollo de productos o de servicios? Sí, entonces esos son indicadores, por ejemplo, claves primordiales que nosotros podríamos plantearnos para los procesos de innovación o para los procesos o para medir o evaluar en este caso el tema del seguimiento al plan estratégico, ¿sí? Otro de los siguientes pasos es realizar un seguimiento continuo. ¿Cómo realizamos seguimiento continuo, Fabricio? ¿Cómo hacemos seguimiento continuo? Fabricio. Ya creo que se me fue Fabricio. Bueno, en todo caso, el seguimiento continuo implica una evaluación regular, ¿sí? ¿De qué? De los hitos que nos hemos establecido durante la fase de planificación. Habíamos mencionado que la planificación era primordial, ¿no es cierto? Era fundamental dentro de toda la planificación estratégica como tal, ¿no es cierto? La planificación. En esa planificación vamos estableciendo hitos y la consecución o el seguimiento o la evaluación o el estar revisando constantemente, regularmente esos hitos, nos va a permitir realizar un seguimiento continuo de tal manera que nosotros podamos analizar lo que habíamos mencionado anteriormente, como la reestructuración de los objetivos que nosotros hemos visto o hemos establecido. Otra de las circunstancias, otra de las cosas que nosotros tenemos que poner en consideración o sobre la mesa es la evaluación del impacto de las innovaciones. ¿Qué significa esto? Esto básicamente es otro aspecto importante y en esta evaluación nosotros podemos dividirnos en dos tipos de resultados. Los resultados tangibles y los resultados intangibles. ¿Qué son los resultados tangibles? Dentro de los resultados tangibles, nosotros podemos incluir a cuáles son las mejoras cuantificables, como el incremento de los ingresos, la reducción de los costos, el aumento de la productividad, y estos resultados, pues básicamente son
fácil de medir, fácil de visualizar o de obtener, ¿no? Y nos permiten de alguna manera calcular cuál es el retorno de la inversión, es decir, estamos hablando del ROI, ¿no es cierto? Cuál es el porcentaje de retorno de inversión de estas iniciativas de innovación que nosotros nos hemos planteado y hemos ejecutado? Los resultados intangibles, por otro lado, van a incluir aquellas mejoras en la cultura organizacional, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la percepción de la empresa en el mercado, la motivación de los empleados, la satisfacción del cliente. Todas estas cosas, de alguna manera, son un poco más complejas de medir, ¿sí? Son más difíciles de medir, puesto que son subjetivas, ¿sí? Y no necesariamente podemos medirlas o podemos cuantificarlas fácilmente. Entonces es por eso que estos resultados son también, si bien es cierto, son difíciles, pero son muy importantes dentro de la organización porque pueden influir también en el éxito a largo plazo de las iniciativas de innovación que nos hemos planteado. Por otro lado, tenemos el análisis de los factores críticos de éxito y de fracaso. Dentro de todos estos factores tenemos que ir analizando cómo está la gestión de recursos, el tema de liderazgos y compromisos, la capacidad de adaptación, la colaboración interna que podemos manejar. ¿Sí? Esto lo vamos analizando dentro de los factores críticos. En cambio, dentro de los mecanismos de retroalimentación, ¿cómo retroalimentamos? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, de alguna manera, obtenemos información para ir mejorando, para ir adaptando las estrategias, los objetivos en función de los cambios que pueden haber a nivel externo o a nivel interno, ¿no? Y es que entonces nosotros tenemos que basarnos de alguna manera en datos cuantitativos y datos cualitativos. Los cuantitativos de alguna manera nos van a dar esos indicadores que nosotros ya nos habíamos planteado y cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo. Y los cualitativos a través de la recopilación de las opiniones de los empleados. Y como les decía, esto es muy subjetivo, ¿no? Estos mecanismos de retroalimentación, pues, de alguna manera vamos recogiendo las percepciones que van teniendo los empleados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera es subjetivo, pero muy importante también dentro de la planificación. Si ya nosotros hemos establecido indicadores, hemos dado seguimiento, hemos evaluado, hemos hecho un análisis de los factores críticos, hemos establecido mecanismos de retroalimentación. ¿Qué nos queda? Hacer los ajustes a esas estrategias de la innovación. ¿Cómo podemos ajustar? O sea, con base a toda a esa retroalimentación, a ese análisis de rendimiento, nosotros podemos generar o podemos establecer esos ajustes de tuerca que se suelen decir a todos estos procesos de innovación, ¿sí? Y obviamente si ya hemos hecho y hemos cumplido con todos estos aspectos, nosotros ya podemos generar un informe final y podemos tener una reflexión estratégica. Es decir, tenemos la necesidad obligatoriamente de crear un informe final que resuman todos los logros obtenidos. Es más o menos como decimos, es como una especie de rendición de cuentas, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? ¿Cuáles son porque no todo es éxito, no todo es color de rosas. Podemos tener tropiezos, ¿no es cierto? Y en este caso, esos tropiezos o esos fracasos que de alguna manera podemos llegar a tener dentro de los procesos de innovación nos van a dejar lecciones. Y esas lecciones nosotros tenemos que retroalimentarnos, de esas lecciones nosotros tenemos que retroalimentarnos para aprender y establecer mejoras dentro de las áreas o dentro de los procesos que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo dentro de lo que nosotros generamos, en este caso, los planes de, tranquilo, Fabricio, no se preocupe, dentro de los procesos de evaluación y del seguimiento de un plan estratégico. Si ustedes se dan cuenta, Fabricio, es muy similar, es muy similar a un plan estratégico organizacional, ¿no es cierto? O un plan estratégico empresarial.
con la única diferencia que tiene que estar orientado a procesos de innovación. Ahora, ejemplos, casos de éxitos de implementación de planes estratégicos de innovación. Apple, Tesla, la empresa 3M, Toyota, todas estas empresas de alguna manera han generado procesos de innovación. Por ejemplo, Apple. Apple ha generado innovación no solamente en sus productos, sino también en el marketing. Sí, o sea, el que tiene Apple, si ustedes se dan cuenta, el tema del marketing de Apple es establecer un estatus, establecer o sea, yéndonos un poco en chiste también, ¿no? Hay memes, hay videos en los que dicen, ah, tengo iPhone, sí, pero no tengo ni saldo para llevar, pero tengo iPhone. Entonces, si se dan cuenta, es como que nos da el estatus. Eso de ahí es también tema de innovación, ¿no? Entonces, no es solamente la mejora del equipo, no es solamente de que hemos ido avanzando tecnológicamente a través del iPad, el iPod, recordaron que era para escuchar música. Hemos ido evolucionando con la tecnología que va generando Apple como tal y que nos ha ido generando una estrategia de integración vertical. Esto significa que de alguna manera se controla tanto el hardware como el software y todos los servicios que Apple ofrece, ¿no es cierto? En sus productos. Entonces, eso es un ejemplo de innovación como tal. Otra de las cosas, por ejemplo, otro de los ejemplos que también podemos establecer es el tema de Tesla, por ejemplo. Tesla genera una innovación disruptiva en la industria automotriz y como nos estamos dando cuenta, existen diferentes tipos de innovación, ¿sí? La innovación disruptiva en este caso, pues básicamente hace que Tesla sea un ejemplo de innovación disruptiva en la industria automotriz con su enfoque de vehículos eléctricos, ¿sí? Y la creación de tecnología avanzada de baterías, por ejemplo, para la conducción autónoma. Entonces, o sea, antes, cuando pensar que íbamos a tener un vehículo que se maneje solo, que se estacione solo, que tenga una batería de larga duración, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de innovación que ha desarrollado Tesla en el sector automotriz ha ido rompiendo esquemas, ha ido rompiendo incluso paradigmas dentro de dentro del ámbito de la industria automotriz. ¿Sí? Estos son ejemplos como tal de lo que nosotros hemos visto de innovación, de procesos de innovación. ¿Sí? Esto es básicamente lo que teníamos planificado para la semana 5, chicos. Espero que les quede claro como tal este proceso como tal, ¿sí? No sé si es que existe alguna pregunta, Fabricio, que me lo haga por el chat para poder ir identificando o respondiéndole. No, Inge, sí está entendida esa parte. Ya, perfecto. Ojo, muchachos, ¿no? Que justamente el tema de la clase y de la tarea de estas semanas que se han ido de alguna manera postergando ha sido justamente por problemas de energía eléctrica, pero también nosotros tenemos que ir desarrollando el AP que estaba planificado y que estaba activo desde la semana 4, ¿no? En ese AP habla y pide desarrollar justamente lo que vemos en esta semana, ¿no? La semana 5 que es el plan estratégico de innovación. Entonces, este AP estaba planificado y estaba justamente pensado para que ustedes vayan poniendo de alguna manera en práctica lo que ustedes ya aprendieron tanto en planificación estratégica como lo que hemos visto en estas clases como tal. ¿Sí? Eso nada más, Fabricio. Eh, Listo, vamos a dar por terminada la clase de la semana 5.